Ahí está. Ahí ya me veo, ¿verdad? Ahí ya te veo. Pues yo lo raro es que no vea a nadie, pero... No. Ya con que me vean a mí y ahorita vean la presentación. Ya ni a mí, ahorita con que vean la presentación. Bueno, ya puse a grabar por aquí. A ver, déjenme les comparto mi pantalla. Bueno, porque ya trabajaron ahora con Teams o trabajaron con alguna otra aplicación. Con Teams nada más. Teams, ok. Porque no sé si les comentaron los maestros, también trae la opción de levantar la mano. Ah, sí. Se la trae, bueno, digo, conmigo saben que pueden tomar el micrófono sin ningún problema, si quieren preguntar o comentar algo. Nada más, déjenme, comparto la presentación y ya iniciamos con el tema. Bien. Muy bien, ahí tengo que, ya que le estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Digo, es un tema sencillo, es muy general, pero pues la materia en sí así es, comenzar por cuestiones generales y un conocimiento básico, comenzar con lo que es el concepto, que no tiene un concepto único, lo que es la cultura de la legalidad, ir viendo parte de este concepto y pues más que principios son unas zonas que vamos a ver al final que nos ayudan un poco a adentrarnos más en este contexto de lo que es la cultura de la legalidad. También, digo, conforme vayamos avanzando en algunas de las diapositivas que vamos a ver, pues sí cuestionarnos algunas cosas, poner pues algo que sea totalmente real. Digo, desgraciadamente vivimos en un país donde la cultura de la corrupción está pues algo muy impregnada, más bien, no algo, sino impregnada en la sociedad, y pues debemos de atender también nuestra realidad. Y luego tengo también está con el audio puesto. Nada más seguro porque ahorita se escuchaba algo de ruido. Pero ya, creo que ya todos silenciaron sus audios. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Primero, ¿qué es la cultura de la legalidad? Entre las definiciones que encontramos, dice que es la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con Estado de Derecho. Esta definición podemos decir que viene desde muchos siglos de antigüedad, cuando se empezaron a generar las primeras civilizaciones. En aquel entonces era muy fácil o más sencillo, por así decirlo, que en la actualidad,
el poder llegar a un consenso de las normas o de las reglas en aquel entonces, que no tenían ese concepto de normas, pero sí de establecer ciertas reglas, ciertos criterios y comportamientos, unos estándares de conducta, de cómo debía de regirse las personas en sociedad. Entonces comenzaron las primeras comunidades, principalmente, por ejemplo, en la vieja Grecia, que es donde podemos decir que comienza un poco más lo del modelo democrático, entre comillas, porque no era tan democrático, era más bien una aristocracia donde la gente más importante, ya fuera influyente por poder adquisitivo o influyente por cuestión de su posición en la política, eran los encargados de decidir, pero se hablaba como si fuera la decisión del pueblo en sí. Entonces ellos sí tenían la facilidad, también por ser un número no tan grande de personas dentro de sus ciudades, de poderse reunir para deliberar los asuntos sociales y poder establecer reglas o normas de conducta que rigieran esa sociedad. Entonces, ellos tenían, ahí sí, discúlpenme que se me fue el término, pero había un término que ellos le designaban cuando alguien proponía una ley o una norma de conducta para que fuera establecida por toda la sociedad, y esa ley que proponía llevaba a los senadores del Imperio Greco-Roma, Grecia y Roma, cuando estaban unidos. Si él proponía una ley, esa ley iba a llevar su nombre. Entonces, la cuestión de manejarlo de ese tipo de costumbres era para que, si era una buena idea, si era una buena ley que generara mejores resultados, pues iba a tener el reconocimiento público la persona que propusiera esa ley. Pero si esa ley no fue una buena idea, la persona iba a llevar la carga de haber propuesto una ley equivocada o una ley que no funcionó. Entonces, lo hacían de una manera de presionar también para que los que propusieran algo lo hicieran de una forma razonada, de una forma, pues realmente por proponer. Entonces, las soluciones eran mayormente razonadas, se deliberaban, todos podían opinar, todos podían votar, obviamente siempre y cuando fueran ciudadanos. La cuestión de los ciudadanos eran nacidos ahí o la posición económica que tenían para poder ser denominados ciudadanos. Y obviamente solo los varones eran denominados ciudadanos. Por eso no, cuando al principio que comenté este ejemplo, no quise manejarlo como una cuestión de democracia, porque pues solo los ciudadanos, solo cierto nivel de personas podían hacerlo, y estaban excluidas completamente las mujeres. Pero la cuestión es que funcionaba. O sea, al ser en aquellos tiempos ciudades no tan grandes, podían ellos adoptar ciertas leyes en las que ellos se sintieran partícipes y que sentían ellos que nacían del mismo pueblo. Hoy en día es algo muy metropolitana de Monterrey. Tenemos alrededor de 6 millones de personas, de 6 y 7, y pues poder realmente que todos quisiéramos opinar, todos quisiéramos proponer, y que tratáramos de llegar a un consenso para generar nuevas leyes, va a ser algo difícil. Existen mecanismos de participación ciudadana, pero siempre la participación ciudadana, la mayor parte
la vamos a encontrar ejerciéndola mediante los sistemas representativos. Elegir un alcalde, elegir un diputado, elegir un senador, y que ellos tomen esas decisiones, aunque nosotros también tenemos el derecho de petición y el derecho de audiencia, que podemos ser escuchados por nuestros diputados y por nuestros senadores. Sin embargo, sabemos que pues, son los que están imponiendo realmente las leyes, y es lo que hace a veces que se dificulte esta labor de la cultura de la legalidad, porque la gente se siente ajena a las leyes que emite la autoridad. No sienten que las leyes se han pensado en la ciudadanía. Ahorita que está pasando también con la cuestión del transporte, la medida que se toma por las cuestiones de la contingencia, realmente para muchos es una medida que el gobierno del estado hizo bueno, pienso yo, teorías de conspiración, digo, no soy el único que piensa así, pero me apego a esa teoría de pues haber hecho un acuerdo con las rutas de transporte para pues aligerarles la carga, estar movilizando unidades durante todo el día cuando hay menos gente circulando en la calle. Vamos a poner ciertos horarios. ¿Quiénes salen más beneficiados? Pues los transportistas, porque es menos el dinero que van a estar invirtiendo en esto. Pero ¿quiénes son los perjudicados? Los ciudadanos. Entonces, como que muchas de las veces nos sentimos ajenos a las decisiones que toma nuestro gobierno, porque sabemos que muchas de ellas no son realmente para beneficio del pueblo, sino a veces por algunos intereses o a veces por algunas medidas que consideran ellos pues, pertinentes que debe seguir la ciudadanía. Entonces, cuando un autor se apellida Durkheim, no me acuerdo si esto lo mencioné cuando estábamos en la clase de prevención social del delito, que él menciona que cuando las leyes vienen del pueblo, de los ciudadanos, existe un mayor porcentaje de que estas leyes puedan ser acatadas. Y cuando menciono esto en clase, me pongo mucho el ejemplo de los señalamientos de no estacionarse o los señalamientos de alto. Tú pones un letrero de no estacionarse, o está el cordón perimetral, el cordón amarillo de las banquetas, donde no te debes estacionar cerca de una esquina o en lugares donde hay de estos de agua para los bomberos, y está debidamente señalado, y sin embargo la gente lo hacemos, siendo que es una medida que está impuesta por la autoridad, que tiene una sanción, que podemos ser acreedores de una multa, que la grúa se puede llevar nuestro automóvil, y sin embargo lo seguimos haciendo. En el centro de la ciudad lo vemos muy seguido. Pero cuando estamos en la colonia y la vecina, doña Lucha, doña Petra, don Pancho, ponen sus botes de pintura, que ya no tienen pintura, sino más bien piedras o tierra, los ponen afuera para que no te estaciones, prácticamente nadie se estaciona. Casi nadie se atreve a quitarle sus botes a doña Lencha para estacionar su carro ahí, porque o le tiene respeto a doña Lencha, a don Pancho. ¿Mande? O miedo, licenciado, porque doña Exacto. Lencha es muy violenta. Exacto. Ahora ya iba, o le tienen respeto, porque muchas veces es la que tiene la tienda de abarrotes, es la enfermera, es la todóloga, o es la juez de barrio, o el juez de barrio, le tiene respeto, y otras veces miedo, porque ya saben su lema de que se ponchan llantas gratis, o que le avienta algo al carro. Pero respetamos más esas leyes no escritas que las leyes que vienen de nuestra autoridad. Y digo, si vamos a colonias como la Independencia, Tierra y Libertad, en algunas colonias, acá Metroplex, digo Apodaca, porque nada más digo los demás municipios y no el mío, yo vivo acá en Apodaca, pero vamos a decir, vamos a una colonia que pudiera generar conflictos. La gente respeta mucho lo que es lo que siente como suyo.
De hecho, por ejemplo, en Tierra de Libertad, o sea, así, te caiga mal el vecino, te hayas peleado muchas veces con él, si ves que viene alguien de otra colonia, viene de fuera y le intenta hacer algo, te metes y lo defiendes, aunque no te caiga, porque sí tienen ese sentido de pertenencia. Entonces, lo que decía Durkheim es que vamos más enfocados a lo que sentimos como nuestro o a lo que sentimos que nació de nosotros que a lo que nos es impuesto por una autoridad. Pues la cultura de la legalidad va muy arraigado con esto, simplemente porque en Estados Unidos hay hasta cierto punto más respeto hacia la ley, porque a ellos se les ha metido mucho la cultura de que el respeto a la ley o el respeto a la autoridad, que a veces es lo que más tienen ellos más que la ley, que el respeto a la autoridad es algo muy importante. Pues simplemente los policías son menos proclives a la corrupción. No digo que no la haya, pues sí la hay y hay bastante, pero pues a diferencia de México es un mundo completamente diferente. Pero tienen ese tipo de creencias y de ideología que los hace actuar más apegados a un Estado de Derecho. Entonces esta cuestión de la cultura de la legalidad va a una cuestión de una creencia compartida en una sociedad, pero cuando esta sociedad es distante, como en México, de hecho, en México, pues la misma Constitución lo dice, en el artículo segundo, dice que México se compone de una sociedad pluricultural. Al hablar de pluricultural, sabemos que no es lo mismo la gente de Nuevo León, a la gente de Zacatecas, a la gente de Chiapas, a la gente de Oaxaca, a la gente de Sonora. O sea, tenemos completamente creencias, formas de trabajar, formas de comunicarnos completamente distintas. Y aunque nos sentimos mexicanos y aunque hay esa sensación de hermandad, pues realmente no siempre la reflejamos. Si vamos al extranjero, así, no te metas con un mexicano porque te estás metiendo conmigo, pero estando aquí, pues también discriminamos a gente de otros estados, o a veces nos podemos sentir mucho mejores en cuestión económica o en cuestión intelectual que algún otro. Entonces, no existe en sí una creencia realmente compartida de una sociedad completamente unida. Y más porque el gobierno sigue dividiendo entre pobres y ricos. Vale. Oye, un comentario. Sí. Ahorita que hablas del respeto, o sea, del respeto cultural de las leyes, ¿no? Sí. Cuando, sí es cierto, nosotros en México, bueno, específicamente aquí en Monterrey o en Nuevo León, no somos muy respetuosos, porque digo, un ejemplo del respeto, de la cultura de la legalidad, pues son el respeto a las reglas o leyes de tránsito. Sí. Y aquí, ahorita tú lo decías, hay una línea amarilla y como quiera nos vamos a parar ahí y la puso la autoridad y hay un señalamiento de alto puesto por la autoridad y es un reglamento y de repente no lo respetamos. Pero si vamos a Estados Unidos, nos ponemos el cinturón de seguridad, respetamos todos los altos y todos, y allá es otra cultura, pero Sí. sí cambiamos nosotros o algunos de nosotros, ¿no? Yo no digo que todos, algunos pudieran sí respetar aquí y allá, o pudiéramos, y otros no. Y a eso me refiero. En la cultura de la legalidad, pues sí tenemos culturas diferentes, sin embargo, aquí pudiéramos no respetarlos siendo locales y en el extranjero vamos a respetar todas las leyes. Es correcto, sí es una costumbre que tenemos. De hecho, había mexicanos. un youtuber que se llamaba El Poder Antigandaya, no sé si supieron de él, que era un hombre de extranjero, Ajá. mexicano. Él se dedicaba a eso, iba a las zonas donde usaban estos Sí. tubos, separaban cajones. En Él DF, iba, ¿no? no, Es de él los era supercívicos, nacional, ¿no? Ya, ok. Sí lo vi. Era un hombre extranjero, pero un mexicano, Sí. y se dedicaba a recolectar todo eso, pero es que se metía en muchos problemas porque, por la forma en que lo hacía.
por la forma que lo hacía, se consideraba Arbitrario. como vandalismo. Entonces lo detenían al señor pero la idea era buena, nada más que la aplicaba mal. Antigandaya. Sí, no lo había escuchado, lo voy a buscar. Sí, Pero es sí. el mismo que hace el de Supercívicos, ¿no? Hijo, no, ese sí lo desconozco. Bueno, No pues sé. hacen exactamente lo mismo. O sea, van y quitan todo lo que no está por ley y se lo llevan sin preguntar. Sí, puede ser el mismo. ¿Okay? Pero sí tenemos esa cultura, desafortunadamente, de no respetar las leyes en nuestro país, pero sí respetarlas en país ajeno, y que va muy, muy de la mano con la cuestión de que pues también sabemos que en otras partes la autoridad va a reaccionar de una manera muy distinta a como reaccionan aquí en nuestro país. Eso también tiene mucho que ver. Pues muchas gracias por los comentarios. Entonces, en otra definición, vemos que es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales. Si nos vamos como mecanismo de autorregulación, sigue entrando porque tenemos un sistema representativo, una forma de decir, bueno, estoy eligiendo a la persona que va a decidir por mí. Pero en las ciudades no lo sentimos así. O sea, sentimos ajenos completamente a la gente del gobierno hacia la ciudadanía. Lo que no pasa, por ejemplo, en las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas sí podemos decir que tienen un mecanismo de autorregulación, porque ellos son quienes imponen las leyes y ellos son quienes deciden quiénes van a ser, tienen sus propios usos donde deciden quiénes van a ser sus líderes, quiénes los van a representar, quiénes van a ser la autoridad, y tienen formas muy distintas de poder llevar una regulación legal. Entonces, creo que ahí sí se aplica completamente este término. De hecho, en algunas comunidades indígenas, para elegir a sus alcaldes, no tienen un sistema de votación como el que marca el INE. Tienen su propio sistema de votación, tienen su propia forma de elegir. No todos están regulados. ¿Vale? Y también tienen sus propias leyes, ¿no? O sea, es decir, no se rigen exactamente o precisamente por las leyes constitucionales o por las leyes del Estado, sino que ellos tienen sus propios reglamentos y leyes o normas y así las siguen, culturales Y inclusive. sus propios castigos. También, es correcto. Y ahí sí podemos decir que es una autorregulación, pero también estamos hablando que son comunidades mucho más pequeñas. Entonces, al ser con una comunidad más pequeña, pues es más fácil el poder tener un control y una participación que realmente que involucre a gran parte de la sociedad. Nos dice también que es un conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueven que la población crea en el Estado de Derecho, lo defienda y lo tolere, y no tolere la ilegalidad, perdón. Esta parte del Estado de Derecho lo vamos a ver en la próxima clase porque es un tema amplio y aparte que lo quiero aterrizar en un contexto no tan técnico jurídico, porque en realidad el tema es así, pero se puede desarrollar de una manera más sencilla, que pueda quedar muy bien explicado, pero parte del fundamento o de lo que da vida a la cultura de la legalidad es el Estado de Derecho. Es un Estado regido por leyes y que mantiene un orden, que es lo principal, pero pues también da a ciertas preguntas que nos podemos cuestionar sobre la forma de cómo llevar un verdadero Estado de Derecho. Entonces, aquí va como un conjunto de creencias, algo muy importante que yo creo que es de tomar en consideración, lo que son los valores. Ya después posiblemente también nos toca hablar un poquito más a profundidad de los valores, pero los valores siempre hay que tomar en cuenta
que algunos consideran, dicen, bueno, que los valores lo que buscan es la objetividad, es que puedan ser aplicados como una verdad universal. Sin embargo, yo digo que sí es bueno el buscar esta universalidad o este valor objetivo, pero que no siempre se va a poder lograr, porque los valores van muy con la persona que los desee adoptar. De hecho, si nos fuéramos a un contexto pues, algo más filosófico, en vez de moral, digo, algo más amplio todavía, o hasta la misma cuestión de lógica, en la cuestión de la definición correcta de los términos, los valores no son buenos ni malos, simplemente son posturas o son enunciados que reflejan una postura ante ciertos acontecimientos o ante cierta forma de interacción de las personas. Porque, o sea, podemos decir, está el valor de la amistad y está, perdón, el valor de la lealtad y está el valor de la honestidad. Entonces, si alguien, este ejemplo, también no me acuerdo si se lo llegué a poner, pero lo pongo en el salón de clases. Si un compañero dejan todas sus pertenencias en el salón y entran dos compañeros y están las mochilas de todos, uno de los compañeros toma el celular de la mochila de un compañero y el otro lo ve, y para el compañero que lo vio, al otro compañero robarse el celular, si el valor más importante es la honestidad, puede ser que lo denuncie, puede ser que le diga a la persona que le robaron, que le diga quién lo robó, o puede ser que le diga, ¿sabes qué? Lo regresas o te voy a acusar. Su valor más importante es la honestidad, pero si su valor más importante es la lealtad, entonces, aunque no le haya agradado lo que hizo el compañero, se va a quedar callado para no delatar a su amigo. Entonces, los valores sí es importante que los aterricemos en un contexto donde realmente podamos utilizarlos como una cuestión de moralidad y que nos lleve hacia generar mejores conductas sociales. Porque, pues, digo, sabemos que siguen existiendo, sobre todo países musulmanes, donde pues, la mujer no tiene los mismos derechos que los hombres, de hecho son degradadas, sufren mucho en su cuestión de la dignidad humana, y para ellos pues representa un valor, y el valor máximo lo tiene su deidad o su Dios, y luego los hombres, y luego las mujeres son únicamente un instrumento, y para ellos son sus valores religiosos. Para otras culturas son completamente distintos. Entonces debemos de saber cómo enfocarlos y de qué manera es la más correcta. Y nos habla de que cultura de la legalidad es siempre vivir dentro del marco de la ley. También otra cuestión, algo cuestionable, porque tenemos por ahí una frase de Mahatma Gandhi que dice: si la ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Y es una posición que podemos a lo mejor juzgar o criticar o estar de acuerdo con ella, pero nos da mucho la idea de que no por ser una ley tiene que ser justa. Pues hemos tenido durante largos siglos leyes que no han sido justas para la sociedad. Entonces no por ser una ley va a llevar justicia, y no por eso la vamos a respetar. ¿Qué pasa con los juicios de Nuremberg? Los juicios de Nuremberg fueron los juicios que se establecieron para juzgar a los jueces nazis que estuvieron enviando a personas a los campos de concentración, principalmente judíos o de otras razas que no era la área. Entonces, una de las cuestiones, hay varias películas respecto de estos juicios de Nuremberg, donde
los mismos jueces dicen, es que yo solamente estaba cumpliendo con la ley. La ley me decía que si era, que si una mujer no judía llegaba a tener relaciones con un judío, tenía que castigarla y tenía que mandarla a los campos de concentración. Si una persona, si algún alemán ayudaba, si apoyaba de alguna manera a algún judío, tenía que castigarlo. Y estaba en la ley. Entonces, no me puedes castigar por cumplir con la ley. Y claro que esto es un dilema, pero tenemos que ver a qué se le tiene que dar prioridad, sea a la ley o a la justicia, a la ley o al derecho, o a los derechos humanos. Entonces, el vivir siempre dentro del marco de la ley, yo creo que también es una situación algo cuestionable, porque pues, si la ley es injusta, podríamos decir por qué tenemos que vivir dentro del marco de esa ley. Ahora, ¿cómo se puede generar una cultura de la legalidad? Nos marca cuatro conceptos clave principales para poder vivir dentro de una cultura de la legalidad. El primero es el conocer, aceptar, rechazar y vincular. Pues vamos a ver cada uno de ellos. El primero es el conocimiento de las leyes. Para poder respetar las leyes hay que tener conocimiento de ellas. De hecho, hay un principio en el derecho que dice que la ignorancia de la ley no exime de la pena o del delito. Y es una cuestión que, si bien es cierta, al momento de juzgar se tiene que tomar en consideración también el contexto social de la persona que cometió un delito o una falta administrativa. Si estamos hablando de una persona que viene de una comunidad indígena, donde por su cultura siempre vivió apartada de televisión, de medios de comunicación, y viene a la ciudad y viene en cierta ropa, se mete a un lugar que no es adecuado, o llegar a adueñarse de algo sin saber que lo que estaba cometiendo, pues se tiene que tener consideración hacia los grupos vulnerables, igual que una persona con alguna discapacidad mental, pues tienen que ser juzgados de una manera muy distinta, pero para que realmente pueda haber un Estado de Derecho, tenemos que conocer las leyes, tenemos que conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones, para poder realmente tener conciencia de esto y poder respetarla. A veces tenemos esa falta de creencia, pues mientras más conozca la ley, pues más la voy a respetar, y a veces desafortunadamente es al revés. A veces mientras más conoces la ley, pues más te aprovechas para no respetarla. Pasa con grandes empresas, pasa con políticos, pasa con los mismos abogados, que a veces somos los principales defensores, decimos, de la justicia de la ley, y pues ese conocimiento que te va dando la experiencia te ayuda a saber a veces cómo evadirla o cómo no cumplir con la ley para, pues en muchos casos, salirte con la tuya. Entonces, el conocimiento tampoco te garantiza que vaya a haber un cumplimiento efectivo de la ley. Nos dice la tercera encuesta nacional de cultura constitucional realizada por la UNAM. Esta última consulta fue realizada en el 2017. Nos habla de que el 56 conoce poco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo más también nuestros diputados no conocen la misma Constitución. Por ahí no sé si llegaron a ver algún momento del video donde hablando sobre ciertos artículos básicos de la Constitución y no se lo saben. Fueron como 5 diputados que buscaban, como dicen, salirse por la tangente, pero demostraron su poco conocimiento de la Constitución. Entonces, pues
también si la mayoría de la gente no la conoce, pues va a ser difícil que la pueda cumplir, o ya no digo cumplirla, sino también hacer valer sus derechos, que es también parte del cumplimiento de la ley. Si yo conozco mis derechos, no voy a dejar que cualquier autoridad o cualquier persona venga a querer vulnerarme esos derechos, porque estoy consciente de lo que puede hacer o no puede hacer tanto la autoridad como las demás personas, y qué mecanismos tengo para defenderme. Entonces es la importancia de conocer las leyes, no solo para respetarlas, sino también para hacer que se me respeten a mí. El aceptar las leyes, aquí es una pregunta para ustedes. En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto crees que las personas respetan la ley? ¿Alguien quiere responder esto? Del 1 al 10. Bueno, Lick, esta pregunta, pudiera tener varias respuestas en la misma escala, porque Ajá. pues habría que ver cuál ley, ¿no? Y qué parte de la Constitución es de la que estamos hablando. Pero en general, es decir, y me refiero a que, por ejemplo, si hay, eh, si una norma ahí social te indica que no puedes manejar ebrio o tomando porque incurres ahí en una falta, y muchos lo hacen y pocos la respetan o no todos la respetan, pero también te dice que robar es un delito y esa es más respetada, pues entonces respetamos o no respetamos la ley. ¿Cuál tiene más punidad? ¿Cuál es más grave? Entonces, creo yo que tiene que ver o sea, si nos vamos a un delito en específico o una ley específica, pues pudiéramos sacar un poquito más de estadística. Pero en general, yo creo que somos un país que queremos respetar las leyes. Sin embargo, y no voy a meterme mucho en política, pero pues hemos visto ahí muchas tragedias políticas en las que hay demasiada delincuencia de cuello blanco y bueno, pues no es precisamente que el ciudadano quiera respetar las leyes y el político no lo haga y son contradictorios, ¿no? Entonces, pero creo yo fervientemente que sí somos un pueblo respetuoso. ¿Okay? Si fuera así, en general de todo el conjunto de leyes que hay, del 1 al 10, ¿qué número le pondrías? Yo creo que le pondría un 8 al respeto de la ley. Como dice el meme, me estoy arriesgando. Y sí, sí, y me dan feria. Se me hace que yo un 3, Lick. Carlos, Es que fíjate, sí, ahí sí me permiten el comentario. Yo creo que de 1 a 10 yo lo veo como de 10 personas. ¿Cuántas personas te has topado en la calle que respeten las normas de sociedad, no? Por ejemplo, cuando subes al camión, cuando le das el paso a un carro, todo ese tipo de cosas, yo creo que estamos bien mal, ¿eh? Bueno, yo no me incluyo, porque yo sí lo respeto, les soy sincero, pero yo creo que sí nos falta mucho en la sociedad respetarnos los unos a los otros, pero es algo muy difícil de llegar a ese objetivo. Yo creo que desde el 1 al 10, yo me quedo, hijo, sin exagerar, yo creo que el 3 personas de cada 10. Yo puedo estar de acuerdo contigo, Carlos, en el aspecto de que las normas sociales son menos respetadas que las leyes. Claro. Y tienes razón, las normas sociales son menos respetadas. De repente tenemos muy poca empatía para el respeto de este tipo de normas. Normas laborales, se las brincan mucho y luego dicen, ay, es que yo no sabía. Y ahorita el licenciado decía o nombraba un principio de la ley, ¿no? La falta de conocimiento no te exime de la culpa. Entonces, pero en cuanto a normas sociales, voy de acuerdo contigo. Pocos respetan. Yo soy una de las personas que sí trata de respetar ese tipo de normas sociales. Pero en cuanto a las leyes que vemos como las prohibiciones, ¿no? Legales que son fuertes, como
no matar y no robar y no secuestrar y no violar y todo ese tipo de cosas, yo creo que estamos un poquito más conscientes y como pueblo o como sociedad somos un poquito más respetuosos de ese tipo de leyes. Hay unos locos que no las respetan, son los menos, quiero pensar eso. Como criminólogo también quisiera pensar que es así. Por eso yo me aventuro a decir ahí un 8 y ahí ya les encargo la feria. Pues sí, si hablamos de delitos graves, sí estamos hablando de que la mayor parte de la gente lo respeta, o sea, no va a cometer ese tipo de infracciones, pero hablando de delitos menores, cada quien actúa a su conveniencia. Claro, de acuerdo. Carlos, del 1 al 10, ¿qué le pones? Yo le pondría un 5. 5. Bien. Denis, ¿iba a decir algo de Denis o no? Pues yo digo que un 7, no sé si me escucho de ello. ¿Sí te escuchas? Sí, ahorita sí te escuchas. Y yo creo que a lo mejor más que un respeto es como que un miedo, no en realidad tanto el respeto. Digo que un 7. Ok, 7. Muy bien. Por la ley Celina. para eso, ¿no? Para causar temor. Uh-huh. Celina se nos fue. Hilary. Ay, no, perdón, aquí estoy, no escuché que dijo mi nombre. Una disculpa. Cuidado. También yo creo que un 7 y igual coincido con los compañeros, ¿no? O sea, a lo mejor en delitos graves es como que un miedo a hacerlo por las consecuencias que se trae implícitas, pero pues aún así, como dice y lo han reiterado varios compañeros, pues el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿no? Y aunque en algunas comunidades algo puede ser visto como algo normal, digo, por ejemplo, que en los estados del sur, que es donde más se da que pueden vender a las hijas o que las casan por determinada conveniencia o pago económico, es en la ley está prohibido y ellos de cierta manera lo saben, pero es como que, pues es una costumbre de nosotros y nosotros así lo vamos a seguir manejando porque así nos regimos nosotros aunque la ley esté, y tal es el caso que se sigue viendo cómo siguen permitiendo este tipo de normas consuetudinarias en su comunidad, ¿no? A pesar de que no estén en la ley. Entonces yo digo que entre un 6 o 7 está la escala, para mi criterio. Muy bien. 6 o 7. Hilary. Yo también digo que como en un 6 o 7, dependiendo también el caso. Muy bien, gracias. ¿Quién nos falta? No. Yo. Adelante. ¿Sí me escucho? Luis. Sí, Luis. Ajá. Bueno, yo le daría de un 3, igual que mi compañero, o un 4. Pienso que la mayoría de las personas o de nosotros creamos nuestra propia ley, es lo que a nosotros nos favorezca. Pues, muchos de nosotros no respetamos lo que nos dictan las leyes, la política, los policías, vaya. Siempre tratamos de hacer lo que a nuestra conveniencia nos cause una mayor satisfacción, pienso yo, la verdad, porque pues seguimos irrumpiendo en las normas que nos ponen. Sigue habiendo corrupción, sigue habiendo muchas faltas administrativas, cosas que la verdad pienso que no respetamos para nada las leyes, y me incluye también. Aunque trato de mejorar, sí siento que de un 3 o un 4 por 3 son el puntaje que merecemos. Bien, gracias. ¿Faltó alguien? Que veo las letras muy chiquitas aquí en la pantalla. Falta tu opinión profesional, licenciado. Ahí va. Es que yo también siento que vamos muy bajo, porque si nos vamos a una cuestión de hablando de una generalidad, y que el respeto a la ley es en todo ordenamiento, toda ley y reglamento, estamos muy bajos, porque la misma sociedad somos así. Y yo siempre he dicho, o sea, separamos mucho gobierno de ciudadanía, pero los gobernantes también son ciudadanos. Entonces, ellos son un reflejo de cómo somos como sociedad, y hay muchos dicen que no, que el pueblo es bueno y
los gobernantes son o eran los malos, pero digo, 70 años de, por ejemplo, del PRI y 12 del PAN, donde esos gobernantes estuvieron cambiando constantemente, nos habla más de un pueblo con esa cultura que de un partido político o una clase política corrupta o de no respeto a las leyes. Pero digo, aparte de la ciudadanía, o sea, podemos ver muchos ejemplos de violación a la ley. Ahorita que decía, ¿dónde? No, es que me acordé de algo, o sea, lo quería Sí, adelante. mencionar. O sea, un ejemplo claro, pues a mí me está tocando esto, pues lo de la contingencia, que se supone que pues no deberíamos de salir y acatar las medidas de seguridad que nos está diciendo el gobierno, y muchos de nosotros pues los estamos violando, no los respetamos porque preferimos, no sé, comprar, como se vio ahorita, comprar un pastel a nuestra mamá por el Día de las Madres, salir a una pizzería, o sea, lo vemos mucho por nuestra conveniencia más que nada. No respetamos lo que nos dicen las leyes. Un ejemplo que se me ocurrió. Ajá, sí. Sí, eso lo hacemos constantemente, pero también la autoridad, Sí. la misma autoridad no respeta las mismas leyes, y luego hay leyes que no están totalmente escritas. Me acuerdo de unos trámites que estuvimos haciendo hace tiempo en Catastro para cuestión de remodelación, y te pones a ver todo lo que te pide el municipio, que debes de tener tantos metros cuadrados libres de techo, y luego otros tantos metros cuadrados de cuestión de que no debe haber pavimento, no debe haber concreto para que haya absorción del agua. Y te pones a ver la cantidad de metros y te pones a ver las casas que están permitiendo hacer ahorita y no consiguen. Prácticamente la mitad va a ser un pequeño cuarto, y la otra el terreno que te exige, y luego te exigen también 2 espacios de cochera cada tantos metros cuadrados, y te das cuenta que muchos de los negocios, muchas de las casas no tienen estos requerimientos. Te pones a ver en las calles, y lo que te exigen de tener metros de absorción de agua no los cumple tampoco el gobierno, porque cuántos parques hay, cuántos camellones hay en las calles ahora con tierra. Ya la mayoría los están haciendo de concreto por meter más carriles. Pues te das cuenta, si tú haces números, te das cuenta que la misma autoridad no está cumpliendo con lo que te exige a ti como propietario de una vivienda. Y luego te das cuenta que en algunas veces las medidas son recaudatorias, porque vas y sacas el permiso y te dicen, no te lo van a autorizar, mejor hazlo, termínalo, y ya después o te llegan con la multa o te llegan, ya después en el siguiente catastro te pones al corriente, pagas lo que es la construcción, pagas la multa correspondiente, y simplemente sigues y ya no necesitas el permiso. Entonces, hay muchos vicios dentro de la autoridad. Digo, ese es un solo ejemplo, pero hay muchísimos otros vicios de la autoridad que está haciendo constantemente, y que la misma autoridad no respeta la ley. Entonces, por ende, pues los mismos ciudadanos pues tampoco las vamos a respetar. Entonces, creo que sí estamos muy bajos. Yo también me voy por un 3 o un 4, o sabiendo totalmente la literalidad, porque también cuando leemos el reglamento de tránsito hay muchas cosas que ni siquiera sabemos. O sea, por ejemplo, que cuando te detienen por alguna sanción, dependiendo del tipo de infracción que hayas cometido, no siempre amerita una multa. O sea, primero comenzamos con una amonestación que está dentro del reglamento, no tienen por qué multarte, y sin embargo te multan o te amenazan con la multa con tal de conseguir algo, pero la gente pues no lo sabemos. Entonces hay muchísimos ejemplos de cuestión donde no hay un respeto, y desde cosas más sencillas, volviendo al reglamento. El reglamento te dice dónde puedes cruzar, dónde no puedes cruzar. Por ejemplo, lo comentaba hace rato el compañero Jorge, lo que hacemos en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tanto del cinturón, pero también del cruce de las calles. El cruce de las calles en los Estados Unidos, tienes que hacerlo en las esquinas y donde esté tu señalización. Y cuando estamos allá lo respetamos.
o simplemente si vemos que no hay nadie, pues déjame, le corro antes de que alguien me vea. Pero aquí en México hay algunas partes donde sí está eso marcado en el reglamento, las zonas peatonales de cruce, y sin embargo aquí nos cruzamos donde sea, incluso abajo del puente peatonal. Entonces, que también amerita una violación al reglamento. Entonces, constantemente lo estamos haciendo, o sea, desde la cosa más pequeña y más que podemos decir no pasa nada o es una cosa mínima, desde ahí ya hay una falta de respeto hacia la ley. Entonces, si partimos de esas cosas tan pequeñas, pues podemos decir que en la escala estamos muy, muy bajos. Esta siguiente ya no te las pregunto porque ya creo que es más personal, de qué tanto respetas tú la ley, y ya depende de cada uno qué tanto lo hacemos y qué tanto no, y qué tanto lo inculcamos a nuestra familia. Cero ahí. ¿En qué? ¿En inculcarle? No es cierto, Link. Perdón, creí que tenía el micrófono apagado. Muy bien. Entonces, según la encuesta nacional, salió en una escala del 6.3, que las personas creen que las personas respetan la ley. Y en un punto 7.7, ¿qué tanto respeta cada uno la ley? Que aquí se me hace un número, la verdad, muy, muy elevado. Yo creo que son de algunas preguntas que se contestan más por una cuestión de contestar lo políticamente correcto que contestar con la verdad, porque se me hace muy alto que las personas digan sí respeto la ley, y se me hace muy difícil que la persona diga no respeto la ley. Entonces yo creo que aquí no refleja mucho la realidad, sobre todo esta segunda pregunta, pero fue lo que arrojó la encuesta de la UNAM. Pues nos encontramos ante esta situación de las excusas razonadas, que volviendo al ejemplo, por ejemplo, lo que les digo de los reglamentos del catastro, muchos podemos decir así, pues si la autoridad no cumple, ¿por qué voy a cumplir yo? Con la cuestión, por ejemplo, de los estacionamientos, que también hay medidas que son muy ilógicas para los comercios. Para los comercios les piden 2 cajones mínimo de estacionamiento, y uno de los cajones debe ser para personas con discapacidad en manera preferente. Pero si no puedes cumplir con eso, no quieres cumplirlo, únicamente pagas la multa o el concepto que te manejan ahí en el ayuntamiento, y con eso queda perdonado el que tú no tengas los cajones de estacionamiento que se requieren. Por ley también está la cuestión de que un comercio te debe de ofrecer el estacionamiento. Entonces, no sé si recuerdan por ahí el tema que anduvo hace algunos años, de que estaban buscando que se regulara la cuestión del cobro en los centros comerciales, que se eliminara el cobro del estacionamiento. Si se fijan, llegó al Congreso de aquí del Estado, se iba a debatir, y curiosamente dicen los que saben que hubo una reunión entre los empresarios, dueños de estos centros comerciales, y algunos diputados, y el tema quedó en nada. No se reunieron, no debatieron, pero no hubo sesión de debate, y el tema quedó completamente sepultado. Pero también ahí encontramos algunas de estas esas que a veces podemos manejar como excusas, de que pues, si el gobierno no cumple, ¿por qué voy a cumplir yo? Si el gobierno no cumple en darme estacionamiento, pues ¿por qué no me voy a estacionar yo en un lugar que el mismo municipio me dice que no me estaciono? Pues a veces encontramos esas dudas razonadas, que son la elaboración de explicaciones autocomplacientes pero incorrectas para que una conducta sea inaceptable. Entonces, dentro de estas excusas razonadas encontramos primero un beneficio personal, utilizar el cargo o los recursos del cargo para beneficio personal. Hubo otro motivo personal, aquí estamos hablando cuando estamos en un puesto de gobierno, utilizarlo para nuestro propio beneficio.
para una causa noble, la preocupación primordial es lograr lo que es mejor para la sociedad en general, pero el funcionario público está dispuesto a utilizar cualquier medio posible para lograrlo, que muchas veces decimos, bueno, está desviando recursos o está utilizando sus recursos de campaña para ganar votos, pero pues por una buena causa o de perdido está ayudando a la sociedad. Pasa, por ejemplo, con lo del Teletón y el redondeo, que hay quienes dicen, bueno, es que el Teletón es un fraude y el redondeo es un fraude, porque realmente la donación la hacemos nosotros, pero ellos la deducen de impuestos, pues están ganando mucho dinero de ahí, y hay quienes pueden justificar y decir, bueno, es una causa noble, tu dinero, aunque sean centavos, está llegando a una institución de apoyo. Pues como que hay una justificación, tal vez hay una, no sé si llamarlo así, pero una doble moral, porque pues sí hay un beneficio para la empresa, pero también hay un beneficio para cierto grupo de la sociedad. Y yo creo que si pudiéramos encontrarle una causa dentro de las más razonables, yo creo que está esa de la que dicen que, bueno, si tanto te molesta que esos centavos los tomen para deducir impuestos, entonces ve tú y haz la donación a la institución correspondiente. No hagas el redondeo en Soriana, en el Oxxo o en las tiendas que están con esos redondeos. Entonces, si no lo vas a hacer, si no vas a ir tú a hacer el donativo, entonces por lo menos utiliza esta vía, aunque haya una ganancia para la empresa. Entonces, creo que dentro de las más justificables, pienso yo que es la que puedo encontrar. Lealtades contrapuestas, amigos y familia en contra de la organización, que pues, la organización puede ser cualquiera, institución de gobierno o institución privada, pues que a veces tomamos un partido por nuestra familia, por nuestros amigos, y a veces pensamos que la organización es la que explota o es la que hace daño, y pues aceptamos cuestiones como el robo hormiga o como el beneficiarnos de alguna prestación o de alguna forma que podemos vernos beneficiados de cuestiones de la empresa o cuestiones de la institución. La cuestión del poder o del ego, que el abuso de autoridad que tiene lugar cuando el funcionario considera que los ciudadanos son inferiores a los individuos que trabajan en el servicio público. Esto se ha dado y se ha dado muchas veces. De hecho, una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues sí, en cierta medida explotaba a sus trabajadores o despedía a quienes consideraba que no cumplían con lo que ella esperaba. Pues, sí se llega a dar en el servicio público. Cada vez es menos porque tenemos ahorita mayores beneficios, pero sí se llega a dar en muchas ocasiones. La cuestión del sentirse solo, que nos dice que es adoptar una postura contra los problemas arraigados del delito y la corrupción, que requiere un valor para expresarlo abiertamente y enfrentar una reacción antagónica inicial de los colegas u otros individuos que se resisten al cambio. Va un poquito más enfocado a cuando uno como individuo tiene ese sentimiento de querer hacer algo, pero no te atreves porque estás solo, no tienes el apoyo de alguien. Como cuando pasan las teorías de las masas, cuando nos envalentonamos o hacemos cosas que en lo individual o en la soledad no haríamos, sino aprovechamos ese momento, esa euforia o esa facilidad para perdernos entre la multitud y hacer algo que normalmente no haríamos. Entonces, por eso a veces muchas de las personas no actúan porque siente que no tiene un apoyo o alguien que lo pueda acompañar, y por eso no actúa en favor de un cambio. En una comunicación deficiente de las normas, esto se da mucho, poco a poco vamos cambiando. Hay un concepto que se llama lenguaje ciudadano, que se ha estado tratando de que permee en todas las instituciones de gobierno, pero
aún falta mucho por hacer y que son principalmente leyes que sean dirigidas hacia el ciudadano, porque muchas leyes que se estuvieron generando durante muchos años, se les olvidaba al legislador que van para el ciudadano común y muchas veces las redactaba como si fueran exclusivamente para los abogados y para el gobierno, y a veces ni siquiera los abogados entendíamos muchas de estas leyes. Entonces, ¿cómo vas a tener un buen respeto hacia la ley si la mayoría de la gente no entiende lo que quiere decir la ley? Y luego a veces hacemos una cantidad enorme de leyes nuevas cuando lo que hace falta es respetar las pocas que tenemos en vez de estar generando constantemente leyes nuevas para buscar que se cumplan con los principios del derecho. Entonces, una de las cosas muy importantes es generar leyes que sean entendibles para cualquier ciudadano común, que es a quien van dirigidas. Otro de los aspectos que estábamos viendo es el rechazar las conductas ilegales. Pues aquí el 27.3% está de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto y hace cosas buenas. Volvemos a lo mismo, hay una doble moralidad, porque en teoría no es correcto que alguien se beneficie o aproveche el puesto para hacer cosas buenas. Igual yo también, sin quererme meter en cuestiones de política, pero ahorita la ayuda que se le está dando a muchas personas va con un fin que va a ser electoral. O sea, te voy a dar un apoyo mensual, te voy a dar un apoyo a los que no trabajan, a los que no estudian, para apoyarte, pero en vez de ayudarlos, en vez de generar nuevas habilidades, de generar conocimiento, de generar empleo, pues mejor te ayudo, mientras más tiempo te mantenga en esta posición, mejor, porque a final de cuentas las próximas elecciones sé que voy a contar con tu voto. Y sabiendo que en México hay 53 millones de pobres, que es más o menos la cifra más actualizada que hay de personas en pobreza, no pobreza extrema, pero sí en pobreza, estamos hablando de casi la mitad de la población, pues es más fácil poder acaparar a esa gente dada su situación de vulnerabilidad, y pues esto es realmente aprovecharse de ese beneficio y de esa posición de un cargo público. Entonces, pues en realidad no es correcto el que lo veamos de esa manera. El vincularnos con las instituciones, que es otra parte también muy, muy importante, que aquí va acompañada con la clase que tuvimos traspasados de la cuestión de la participación ciudadana. Aquí parte del problema de que haya buena vinculación con las instituciones es que el 46% expresan que no confían nada en el gobierno. Creo que yo esperaba, la verdad, cuando estaba viendo la encuesta, que a lo mejor no era que era un número más elevado de que no confiaba. Creo que no es tan alto el 46%, por lo menos a lo que yo esperaba. Pero la confianza en las instituciones creo que poco a poco se ha ido elevando un poquito más. Decíamos que tenemos ya algunos mecanismos de participación ciudadana, como el presupuesto participativo, que nos ha ayudado a que la gente se sienta más involucrada con las autoridades. Yo creo que en los pueblos más pequeños también hay mucha comunicación entre los ciudadanos y sus alcaldes, sus regidores, que pues muchas veces son gente que ya son muy, muy conocidos por años. Pues creo que por eso este porcentaje aumenta, y pues esperamos que siga aumentando. Es lo ideal, que realmente haya una comunicación y una conexión entre ciudadanos y su gobierno. Y el 45% dijeron que pues, en el gobierno son corruptos. Este número pues sí es alto, y pues yo espero que pronto vayamos bajando con
con estas cifras. Lo veo medio difícil, pero pues esperemos que poco a poco se vaya dando así. Entonces, ¿por dónde debemos de empezar para realmente tener una verdadera cultura de la legalidad y que se vaya impregnando en nuestro sistema? Nos manejan que hay 4 zonas de impacto para poder aterrizar esta forma de llegar, perdón, 3 zonas de impacto para poder llegar a una... Perdón, ¿sí están viendo la presentación? Porque de repente me quedé... Sí, sí, sí. Se puso... Sí, gracias. Es que de repente se puso todo oscuro y ya no vi si le estaban viendo o no. Pero yo creo que fue mi computadora. Muchas gracias. Nos marca las zonas de impacto. Dice, pues, empezar por uno mismo. El yo. Suena la verdad algo, pues, utópico, o algo hasta pudiéramos decir ya, perdón por la expresión, pero como se dice, muy choteado. El cambio empieza por uno mismo, pero es algo que va a ser muy, muy cierto siempre. Es algo que no podemos buscar un cambio que no empiece en nosotros. O sea, un cambio en la sociedad tiene que ser un cambio de todos y no de unos cuantos. No podemos esperar que México cambie porque tenemos un nuevo presidente, porque el nuevo presidente va a traer el cambio que realmente necesitábamos. Si es una sociedad que ya está corrompida, que ya está muy impregnada, la cultura de la corrupción, no digo que el presidente no lo pudiera lograr, pero no va a ser fácil, no va a ser sencillo y no va a ser una cuestión de un sexenio ni de unos cuantos años. Entonces es una cuestión social. Por ahí otra frase también de Gandhi que dice: sé tú el cambio que deseas ver en el mundo. O sea, que como tú quisieras ver al mundo, tú debes de ser esa persona. Entonces, no podemos esperar, también como dice el dicho, cumplas en las leyes, pero en los bueyes de mi compadre. O sea, que se cumpla la ley en los demás, menos conmigo. Entonces tenemos que ser nosotros ejemplos de ese cambio que queremos ver. Y luego viene la zona de influencia, que es la familia, los compañeros, los amigos, los vecinos, que también tiene mucho que ver la influencia que llegamos a tener nosotros dentro de nuestro entorno más cercano. Por ahí también en la clase de prevención veíamos las cuestiones de los factores de riesgo y los factores de prevención, en donde veíamos la cuestión primero del entorno individual, luego el entorno familiar, el entorno comunitario y finalmente el entorno social. Entonces, aquí es importante cómo influye todo esto en nosotros mismos, pero también cómo podemos influir, porque si hay muchos casos de éxito, o por lo menos casos de buenas acciones que a veces logramos. A veces pensamos, nos vamos mucho con la cuestión de que, bueno, es que si una persona vio violencia en su casa, va a ser violento cuando crezca. Si una persona vive en una zona conflictiva y violenta y de delincuencia, pues cuando crezca va a ser un delincuente, y no siempre es así. Encontramos muchas cuestiones de que alguien que viene de una familia que sufrió abusos, que sufrió violencia familiar, crece con la convicción de que su familia no va a ser así, o crece con la convicción de querer prosperar y en muchos casos pues dicen irme de esta colonia, irme de esta zona conflictiva, y en algunos casos deciden quedarse y tratar de ayudar. En cuestión, por ejemplo, caso, se me vino la ahorita y
y pasaba mucho tiempo también en la independencia, que pues se dice que ayudó a mucha gente que andaba en pandilla, ya cuando él tenía dinero, lo llevó de la música, y aunque él sí cambió de su casa, pero él seguía visitando amigos y familiares, tanto en la Campana como en la Colonia Independencia. Entonces, se puede salir de esa zona, pero sin dejarla por completo y tratar de ayudar, y no necesariamente el que vivas en una colonia de drogas, de violencia, tú vas a ser como parte de toda esa comunidad. Entonces, sí podemos generar una zona de influencia positiva que nos ayude a tener una mejor cultura de la legalidad. Y la otra nos habla de la zona de preocupación, que es más que nada llevar esto a un nivel social muchísimo más grande, más amplio, que pues todavía algunos no alcanzamos a dimensionar. Hay gente que sí, hay gente que lo dimensiona hasta cierto grado, pero en algunos casos es muy superficial. Y me refiero a las cuestiones, por ejemplo, de las labores sociales que se están haciendo, cuando se habla de una preocupación por los niños de África, y va gente y hace donativos y les ayuda con albergues, que hay gente que lo hace de corazón y hay gente que lo hace porque pues eso me da clase y demuestra mi posición económica y demuestra mi humanismo. Hay jóvenes que lo hacen por una cuestión pues de sentirse parte de algo grande, de algo noble, más que por una convicción de ayudar. Y ahorita pues las acciones contra los efectos climáticos, nos hemos dado cuenta que muchos de las personas que están involucradas en esto pues realmente ni conocen la problemática, pero se unen porque es algo que está de moda o porque es algo que les llamó la atención, se va en una cuestión muy superficial. Pero también hay otra parte donde sí realmente están preocupados, y que sobre todo los jóvenes tienen esta preocupación global y que tienen también esa manera o esa cualidad o actitud de poderse comunicar con gente de otras partes del mundo, tener más contacto, y sentirse ya no únicamente parte de un país, sino parte de una comunidad mucho más grande, una comunidad mundial. Y eso pues sí genera grandes beneficios para una sociedad, para una persona en sí o para su entorno. Pues yo creo que son parte de las que nos podemos involucrar. A lo mejor la gente ya de mi edad no se involucra tanto en esos procesos de conocer gente por chat, por videollamadas, por redes sociales, gente de otras partes del mundo, y conectar, y a veces ir a algún congreso, alguna convención donde hablan de este tipo de temas de interés global. Pero sí hay muchos jóvenes que lo están aprovechando y lo están aprovechando bien. No me refiero a Greta Thunberg o a algunos otros influencers que son más, es más una cuestión de publicidad y de darse a conocer que realmente tener un impacto social. Pero pues sí hay gente que los está generando. No sé si haya dudas, comentarios, quejas, sugerencias. ¿Del gobernador o de la clase? ¿Del dron? ¿Dónde quedó el dron? No, todo bien, maestro. ¿Todo bien? Es cierto, ¿qué le pasó a ese dron? Dijo él, ya no pregunte. Dijo, ya no me estén preguntando por el dron. No sé, si está en casa de su suegra o dónde. Bueno, pues en sí era el tema, pues más que nada de introducción a un contexto así general, pero también crítico de lo que es la cultura de la legalidad. Después vamos a ver también algunas cuestiones donde realmente donde realmente nos pongamos, bueno, ya voy a quitar al bronco. Yo sé que es más agradable que verme a mí, pero también para estar ya en la presentación.
Creo que ya quitamos al bronco porque ya me lo digo. Les decía que ya después iremos viendo algunos temas también donde realmente podemos hacer un análisis más profundo de lo que realmente pensamos y vivimos en cuestión de la cultura de la legalidad, donde ponernos dilemas un poquito más complejos de qué haríamos, qué consideraríamos correcto, qué no consideraríamos correcto, y realmente establecer algunos parámetros sobre los aspectos de cultura de la legalidad. Pero primero empezamos por lo básico, ponernos en contexto. La siguiente semana les decía la cuestión del Estado de Derecho, que es un tema muy importante en la cuestión de la cultura de la legalidad, y ya ir pasando a otros temas pues, con un poquito de mayor profundidad. Entonces, si no hay comentarios o dudas, pues nos veríamos la próxima semana para el siguiente tema. Ya les dejaré, voy a dejar ya en el calendario de Teams, voy a dejar ya todas las sesiones que restan del Tetra para seguirnos conectando por aquí. Ya vimos que realmente no hay tanto problema, entonces ya ustedes van a poder seguir ya sea el calendario de su correo o a la misma liga y los va a mandar a esta clase automáticamente, ya para no estarles enviando invitación cada semana, sino que voy a programar el evento para que se repita todos los sábados a la misma hora. Bien. Entonces, si no hay más, que tengan buen fin de semana, que descansen. Y igualmente, muchas gracias. Okay. Gracias, Nick. Igualmente. Nos vemos. Saludos. Bye. Adiós.